nueva forma de conocer el mundo contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Estimados amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa BPS News. Lisbeth Vidal, muy buenos días. Buenos días, Álvaro, buenos días a todos nuestros radioescuchas, aquí empezando, ya no sé si una nueva temporada, pero... Es nuevo mes de mayo. Sí, ya terminamos, Álvaro, declaraciones anuales. No, bueno, es que nunca... Pero seguimos con dictámenes fiscales. Pero no hay temporadas. En impuestos, Liz, hace muchos años tú y yo lo platicábamos. ¿Qué mes no se tiene nada que hacer en los contadores? Afortunadamente, ninguno. Ahí está. O sea, podemos cambiar de qué vas a hacer este mes, qué actividades. Mira, Dani puede reírse. Dani, ¿tú qué mes no tienes trabajo? Gracias a Dios. Los contadores tenemos una facilidad. Desde antes en febrero venían informativas, hace muchos años de retenidos, marzo declaraciones anuales de personas morales, abril personas físicas. ¿Qué sigue en mayo? En mayo tenemos ahorita, Álvaro, vamos a terminar dictámenes fiscales ante el SAT. Que antes eran en junio y julio. Exacto, que es así como lo más apremiante, porque ahí no hay extemporaneidad, o sea, no entregó el dictamen el 15 de mayo, lo puedo entregar el 16, y pues bueno, las correspondientes consecuencias que eso tiene. Y si no lo entregas, pues te da simplemente por no hecho. Exacto, y traemos también el dictamen de contribuciones locales de la Ciudad de México. Entonces, pues es un mes interesante y pues precisamente para efecto de esto de los estados financieros y de la parte del dictamen fiscal, pues vamos a ver un tópico fiscal y pues pasamos a esa sección. Vamos a platicar acerca de los tópicos fiscales, Lisbeth Vidal, su servidor y amigo Álvaro Cordón Álvarez, y vamos a recordarles a ustedes que nos pueden llamar al 55 70 10 6987, repito, 55 70 10 6987, y buscarnos en las redes sociales buscando Buró Profesional. Ahí nos van a encontrar, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Vamos a tópicos fiscales, Lisbeth, si te parece, y vamos a platicar acerca de algunas nuevas cosas que vienen en el mes de mayo. Tópicos fiscales, lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Ya estamos aquí y entramos al tema, Liz. Como decías, en el mes de mayo, aparte de eso de los dictámenes fiscales, que mucha gente pues ni sabe qué es, pero también se aparece algo que se va a llamar para el mes de mayo PTU, y así se los vamos a ir recordando a nuestros amigos, ¿te parece? Sí, claro. Pero yo creo que en el mes de mayo, el día de hoy vamos a tener un tema que traemos a la mesa que se llama pasivos laborales. Y nos llamó la atención, Liz, porque ¿por qué pasivos laborales? Si a los trabajadores, vamos a ver la descripción, pasivos serían obligaciones. Sí. Deuda de pago por obligaciones. Sí. Y laborales es por la relación laboral que tienes con un trabajador. Sí. Entonces serían deudas de pago que tienes que registrar en tus estados financieros por la relación que existe con un trabajador. Exacto. Si son esos, Liz, dame una idea de las primeras, alguna de ellas. Sí, fíjate que de repente nosotros contratamos gente, esa gente está laborando con nosotros y de repente va pasando el tiempo y cuando menos te das cuenta ya lleva 5 años, 10 años, 15 años. Entonces, algo que pasó ahora con la pandemia, porque salió un anuncio de la Organización Mundial de la Salud, que oficialmente se da por terminada la pandemia, Álvaro. Hoy, ya en estos días, ¿verdad? Ya, Acaba de salir. El día de hoy acaba de salir que se da por terminada la pandemia y entonces pasa a ser una enfermedad de tipo infeccioso. O sea, tal vez como la varicela, como la viruela, o sea, ya la quitan como emergencia ahora es sanitaria. Endémica. Exacto, ya se vuelve como una enfermedad, no quiero decir normal, pero
recurrente, pero ya no es esta emergencia sanitaria. Correcto. Entonces, cuando llega esta pandemia, pues de repente, entre que las empresas tuvieron que cerrar, ¿no? El gran impacto que tuvieron es que las que no tenían considerados estos pasivos laborales, pues ni siquiera tenían idea de cuánto tenían que pagar. Es decir, ¿qué es esta parte del pasivo laboral? Saber qué pasaría si hoy yo tengo que indemnizar a todos mis trabajadores por la antigüedad que traen. Eso se daría tanto en personas físicas como en personas morales, de tener un trabajador o de tener 100. Claro, no importa el tipo de sociedad, no importa el tipo de persona que seas, porque a lo mejor eres un condominio, tu condominio donde vives y tienes al portero, a don Juanito o don Pepito. Que todos vivimos ese problema. 20 años, y entonces si el señor en un momento determinado ya no pagaran las cuotas, o lo que sucedió con muchos edificios de que sufrieron daños y se tuvieron que salir, pues ese trabajador tiene un derecho. Y entonces esta NIF de pasivos laborales lo que pretende es que en los estados financieros, en tu información, tú conozcas al día de hoy, ¿no? Al día de la fecha de cierre de los estados financieros, normalmente se hace a diciembre, ¿cuánto sería el efecto financiero que tú tendrías de tener que indemnizar a esa gente que está contigo a esa fecha? Yo creo que es bien importante lo que has dicho. Para todos nuestros amigos es, si tienes trabajadores que llevan años, es que tengas el conocimiento de que hay una obligación de pago tal vez a futuro, en el cual debes ir haciendo una reserva. Exacto. O por lo menos ir cuantificando, porque imagínate cuánta gente a lo mejor trae 1, 2, 3, 23, 50 trabajadores que llevan 1, 5, 10, 15, 20 años, no lo sé. Y de repente, pues hay que indemnizarlos por esta edad. Y hay algunas cosas que la gente sí sabe. La gente sí sabe que a lo mejor hay que pagar una prima de antigüedad, pero hay otros pasivos laborales que tienes que reconocer. ¿Cómo se calculan estos pasivos laborales? ¿Se contrata un especialista? Sí, lo que marca la NIF, Álvaro, es que quien tiene que realizar este estudio es un actuario, porque ellos hacen un cálculo de acuerdo a la edad, al sexo de los trabajadores, para entonces ponderar. En este caso. Y tiempos probables de vida, fíjate. Sí, entonces hacen un estudio donde con eso determinan este pasivo laboral. Entonces creo que es importante considerarlo. Esa es como la parte fuerte de esta NIF. Eso no implica que tú lleves otro tipo de controles. Por decir, recordemos que a partir de enero las vacaciones cambiaron. Ya, Álvaro. otro problema más para entonces, los ¿qué trabajadores? pasa? Yo tendría que tener aparte un control, ¿no? Ya sea con quien me maneje la nómina, quien me maneje al personal, yo tendré que estar teniendo un control de cuántas vacaciones le debo a los trabajadores. Que han estado, porque las vacaciones, si bien, Liz, quiero aclararlo, si bien son por el año vencido, ¿sí? Hay veces que te van pidiendo, oye, necesito un par de días por alguna circunstancia a cuenta de mis vacaciones. Claro. Y vas llevando su historial y su carta de historia, ¿no? Sí, y lo más importante, Álvaro, también es en esta cultura laboral también hacer que los empleados se vayan de vacaciones, porque recordemos, y nos los han dicho los abogados laboralistas, que las vacaciones se vencen al año. O sea, si ese trabajador no tomó las vacaciones en un año, pues pierde ese derecho. A ver. Él tiene derecho a sus vacaciones una vez concluido el año, sí, pero tiene un año para gozarlas. Sí. Y si no las goza, se pierden. O sea, fíjate, esta parte que de repente el trabajador dice, oigan, páguenme las vacaciones. No, la intención de la disposición es vete y descansa, y cuando te vayas, descanses, son días pagados. Tú y yo sabemos que la gente, lamentablemente, y lo aclaro así, muchas de las veces dice, oye, yo necesito dinero, yo necesito pagar porque este mes tengo que pagar la colegiatura, tengo que pagar los libros, tengo que pagar algo, lo que hubo, claro. Siempre hay un imponderable, y te dicen, págamelas, yo no me voy a ir de vacaciones, no tengo a dónde irme. Ojo, no es que te vayas, es que
las vacaciones son un periodo de descanso Del trabajo. necesario, descanso del trabajo, con que estés en tu casa, Sí, claro. aunque sea viendo la tele o viendo a tu esposa o a tu esposo. A lo mejor por eso no quieres ir de descanso, pero es otra cosa, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, hay que llevar ese control, que si bien de primera instancia no entra en un pasivo laboral, porque entraría hasta que se vence el año y siempre y cuando no las disfrute, ¿no? Pero cuando ya pase el año, pues se vencerían. Si bien no es un pasivo laboral que la norma considere en un sentido estricto de provisionar Híjole. esas vacaciones, sí se tendrían que considerar en el caso de que se despida a un trabajador. Fíjate qué dato tan interesante, les recordamos 55 70 10 6987, repito, 55 70 10 6987, márquenos, mándanos sus preguntas. Liz, esto que me estás diciendo, y reitero, y lo quiero reiterar para todos nuestros amigos, a personas físicas y morales. Sí. No hay distingo, pero eso es bien importante. Y sin importar el tamaño del negocio, Álvaro, porque es que eso es a lo que voy, porque resulta ser que muchos, la miscelánea de la esquina, la papelería, ¿verdad? El restaurante, tienen derecho a esos no, o simplemente días de vacaciones. las personas que ayudan en la casa, ¿no? El jardinero, tal vez el chofer, tal vez ya sea el chico o la chica que te va a ayudar con la limpieza o va a planchar o a lavar. Cuando te das cuenta ya lleva 15 años contigo y tiene derechos laborales. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y no quisiera más que comentarla. Hay mucha gente que tiene 15 años con una persona que va 2 días a la semana a trabajar a tu casa. Y dicen, es que no es mi empleada porque está de entrada por salida. No, pues todos estamos de entrada por salida. Pues todos, es como los hoteles, ¿verdad? ¿no? Todos son salvo los esposos y las esposas que sí pernoctan ahí. Pernoctan. No, de ahí en fuera, pues todos estamos de entrada por salida. Todos yo no duermo en el despacho, tú no duermes en el despacho. No, aunque algunas veces lo hemos hecho. No, pero el trabajador no está para quedarse en la casa. Entonces, eso es bien importante. Todos somos de entrada por salida. Porque mucha gente entonces no vislumbra que ese jardinero que va 2 días a la semana, que esa persona que nos ayuda con el servicio, que va 2 días a la semana, que va desde hace más de 10 años, tiene derechos laborales. Y Exacto. Si me voy más allá, podríamos hablar hasta de derechos de seguridad social. Claro, ya con las reformas que se están dando, Álvaro, sí hay que cuidar todo eso. Ahora, esta parte importante de pasivos laborales, Álvaro, te digo, se viene a modificar y va a haber una gran repercusión, especialmente en este año por el tema de las vacaciones. Y luego otro cambio importante que puede afectar estos pasivos laborales es la parte de si se aprueba la modificación del aumento del aguinaldo. Recordemos que en las cámaras está un proyecto donde dicen que actualmente la ley marca que al trabajador se le pagan 15 días de aguinaldo. Así dice la disposición. Y entonces esta propuesta de reforma viene que se le pagarán 30 días. Entonces, si esta propuesta se aprueba, también nos va a afectar estos pasivos laborales. Oye, es que a ver, ya me dijiste, fíjate, la primera que ya fue aceptada, que es la de los días de vacaciones. Exacto. Fueron de 6 a 12, prácticamente al doble. Segunda reforma que todavía no está aprobada, pero ya está en la mesa. Sí, es muy probable, si no quedaran los 30 días, que sí queden arriba de los 15 días. De 15 días pasarlo a 30 o está en una migración. Tercera reforma que también ya está. Semana de 48 a 40 horas. Sí, eso va a afectar en el tema de cuánta gente tengo que tener para que el trabajo que hoy se elabora con 48 horas, porque a cada persona técnicamente le faltarían 8 horas, entonces por 6 trabajadores necesito otro trabajador. Un empleado más. Por 5 trabajadores necesito otro. O sea, por cada 5 vas a tener que tener uno más. Otro. Y por el otro. Y la parte de vacaciones, porque ya tienes más vacaciones, entonces esos 5 se van a ir de vacaciones, entonces necesito otros 5 para cubrir. No, y déjate de eso. Y todavía viene la otra que está pidiéndose que el horario, la jornada de trabajo se reduzca más para que haya dobles turnos. Entonces, digo, estamos ante un mundo que los pasivos laborales, y eso tiene que aparecer en un estado financiero. Exacto, sí, el dueño, los socios, los accionistas deben conocer esta parte para
que cuando vean su estado financiero o su información financiera, pues digan, si yo, vamos a poner, como sucedió en la pandemia, hoy cierro mi empresa, ¿por cuánto le tengo que pagar a mis trabajadores? Porque pues la estoy cerrando y los tengo que indemnizar. Tienes ¿no? razón, pero fíjate, ahí entran muchos conceptos, Liz, muchos conceptos, porque también en la época de la pandemia, que ya reiteramos, hoy se concluye, mucha gente le bajó el sueldo a sus trabajadores y les dijo, ¿sabes qué? Como estamos trabajando menos, la mitad de sueldo. Y algunas empresas han regresado paulatinamente a pagarles sus sueldos. Otras no. Otras ya les gustó pues quedarse así bajito. Mira, en parte, digo, no estoy de acuerdo contigo que digas que les gustó. Hay empresas que a lo mejor pasó la pandemia y hoy están resintiendo el efecto, el coletazo de la pandemia, Álvaro. O sea, yo no podría decir que un empresario por su propio gusto quiere dejar abajo los salarios. Sin embargo, tú tendrías que ver, si tú eres trabajador de una empresa de esas, tú te vas a dar cuenta por el trabajo que tenías, ¿no? ¿Qué pasó? A lo mejor viene la pandemia, baja el trabajo y entonces te bajan el salario. Si hoy estuvieras con el mismo trabajo que antes, entonces sí podrías decir, oye, pues si ponme el salario. Si tu trabajo está a la mitad. Pero hemos tenido empresas donde no se repuntan ni las ventas y el que está en el mostrador se da cuenta que ya no vende igual. Entonces, primero, a lo mejor tuviste la suerte de que no te corrieran en la pandemia, porque eso fue otro tema. Claro. Muchos dijeron, oye, a ver, ya no puedo mantener los sueldos, los corro, no hay dinero para indemnizarlos, a unos los colocaron, otros buscaron trabajo, y otros inclusive les pagaron esa liquidación en mensualidades, Álvaro. Pero hubo todos los casos y todas las versiones de la forma en que mucho empresario ayudó a que la gente no se quedara sin ingresos. Exacto, entonces, si por alguna razón tú estás en esta situación que te bajaron el salario por la pandemia y adicionalmente, en ese sentido, tú ya ves que tienes el mismo trabajo que antes, pues puedes platicarlo. Pero si también tú te estás dando cuenta que no tienes el mismo trabajo, porque inclusive, ¿qué pasó, Álvaro? En esta parte de que la gente se fue a home office, en ese sentido, hubo gente que inclusive tuvo 2 trabajos, estando en home office tuvo 2 trabajos. Dos y más. Entonces también hubo esta parte de que a lo mejor tú seguías con tu salario en un lado, buscaste otro trabajo, entonces hay miles de posibilidades. Hay todas las posibilidades. Pero la intención sería, si tú sientes que a lo mejor sigues teniendo el mismo trabajo como trabajador y te bajaron el sueldo, pues es cuestión de hablarlo. De hablarlo, tienes que hablarlo. Yo creo que sí. Y reitero, hay muchas expresiones. Hay el empresario que sufrió con el trabajador, hay el empresario, como siempre, que se aprovechó, hay el empresario que perdió con tal de apalancar. O sea, hay de toda la viña, hay en todos los casos. Hay aquel al que le bajaron el salario, ya pasó la pandemia. Bueno, si la empresa regresó a sus puntos de venta o está regresando en tus actividades de jornadas de trabajo iguales, pues se entiende que hables con la dirección, con la empresa y te paguen lo que ganabas. Si la empresa no ha regresado a tener todavía su punto de equilibrio, posiblemente, a lo mejor sigue siendo subsidiada, bueno, pues a lo mejor tienes que ir con la empresa y platicarlo. Cada caso es un traje a la medida, no hay reglas, ¿verdad? No hay regla. Pero vivimos, yo creo, Liz, y aquí hemos tenido una serie de preguntas, vivimos una época durante los últimos 3 años, desde el 19 para acá, en la cual ha habido infinidad de cambios extraños, en los cuales puedes tener razón en uno, razón en otra no estar de acuerdo, en otra sí, y cada caso es diferente. Así que la recomendación es acérquense a un profesional que los asesore, acérquense a la empresa que los asesore, que los apoye para poder tomar una consideración. Sí, claro, y finalmente, Álvaro, recordemos que también estas modificaciones que ya vienen desde el sexenio pasado, se están dando por el tipo de legislación que tenemos, que pues es antigua,
¿no? Tú puedes ver nuestro Código de Comercio, nuestra Ley Federal de Trabajo que tenía años de no La de actualizarse. prueba urbina se hablaba desde 1970. O sea, tienes a lo mejor, tal vez las leyes fiscales son las que se están renovando, pero leyes como los códigos de comercio, como el Código Fiscal federal, tal vez el penal se ha reformado también en los últimos 8 años. Entonces, se ve más fuerte el cambio por esta antigüedad de nuestras leyes. Fíjate que ahorita que tocas el tema, yo creo que estos cambios laborales, Liz, y a veces invitamos a un experto laboralista que conocemos, estos cambios laborales que se han dado en los últimos años, pues tienden a beneficiar al trabajador y es algo que se ha buscado durante muchos años. Sí, y también vienen, Álvaro, de estos acuerdos que firmamos. ¿Sí? O sea, no son gratuitos. Queremos entrar en una negociación con Estados Unidos, con Canadá. Tenemos que estar en las mismas condiciones, porque si no, ¿qué pasaría? México sería la fuerza laboral más barata y en ese caso, al ser la fuerza laboral más barata, pues todas las empresas se vendrían aquí. Tan es así que ¿qué hizo Estados Unidos? Oye, a ver, no te vayas del país y te bajo la tasa de ISR, porque era más barato traer aquí a las maquiladoras. Que nos convirtiéramos en maquiladoras, claro, entonces, al estar en estos tratados, tenemos que estar en mismas condiciones laborales y también es donde viene este cambio. Y viene un cambio porque tenemos que regresar a mismas condiciones de países competitivos. México estamos al 35 del impuesto sobre la renta, 30 en las personas morales, Estados Unidos sigue al 21. Sí, entonces es un tema que también se tiene que estar viendo. Vienen cambios todavía hacia el futuro. Sí, ¿no? Entonces fíjate, esta norma, Álvaro, del pasivo laboral, lo que hace, recordemos que este pasivo laboral es una provisión. O sea, no es que se tenga que ejercer, sino al cierre del ejercicio o al cierre del periodo que tú determines, hay que hacer un cálculo de qué pasaría si a esos trabajadores que tú tienes en la empresa, en ese momento los tuvieras que indemnizar. Hay que tener un pasivo identificado. Exacto. En base a historia, en base a edad, en base a salario, exacto, en base a antigüedades, eso hecho por un profesional. ¿Y qué incluye? Pues principalmente incluye, en términos generales, si te dan las prestaciones de ley esa empresa, ¿qué incluye? Pues incluye la parte de vacaciones, prima vacacional, dependiendo del contrato que tengas, ya sea los 3 meses de indemnización, o si eliges el otro camino de los 20 días por cada año, o dependiendo si tienes una prestación adicional, como sucede con algunas empresas que dan un tipo de pago de jubilación, entonces tendrás que incluirlo. Esto lo que le va a permitir a la empresa es hacer esa reserva económica para que si pasara algo, tenga con qué afrontarlo. Que esa es la situación. Algún día podremos hablar de este tema, Liz, con una libertad económica, porque si México hace esa reserva que estás diciendo y que debe de hacer, yo creo que no tenemos un 10% de la población que lo esté considerando. Claro, pero el empresario le debe conocer, porque este fue un problema del crack en la pandemia, cuando tú le decías, el socio, el dueño te decía, oye, ya no puedo tener a todos mis trabajadores, vamos a ir corriendo de 10 en 10, porque ya no había trabajo. Ya no había. Y entonces, al decirle, oye, estas son las indemnizaciones, pues si ya no había trabajo y no había tenido una reserva y nunca sabía cuál era el monto, pues era impagable. No había manera de pagarlo. Pues muchas gracias, Lisbeth. Es un tópico interesantísimo. Yo creo que es un tema que debemos de considerar todos, y lo reitero una vez más, personas físicas del tamaño que seamos y empresarios del tamaño que seamos. Sí, y si a lo mejor no tienes la posibilidad, porque estos estudios actuariales, Álvaro, cuestan. Exacto, tienen una inversión considerable. A lo mejor tú, con tu recurso, con tu personal de RH, con quien te lleva la nómina, con tu contador, le puedes decir, oye, estos son mis trabajadores, esta es mi antigüedad. ¿Qué pasaría si yo al día de hoy cierro? Por alguna causa, porque me voy del país, porque cambié de giro, porque viene otro virus, o sea, porque me caso, o sea, no sé. Y entonces cierras, ¿cuánto es lo que me costaría hoy? Cerrar y pagarle a mis empleados. Entonces, no es un cálculo tan exacto, pero te va a dar una idea de lo que te costaría hacer sí, eso. Porque en el cálculo actuarial, pues no toma para ese estudio la probabilidad que de 10 trabajadores se vayan 3 antes. O sea, hay toda una metodología. Este dato que tú dices es un cálculo muy acertado. Sí. Perfecto, vamos a un corte y continuamos con la entrevista
Recuerden, estamos en BPS News y estamos ya en el mes de mayo. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. BPS News desde otra perspectiva. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Hola estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Bien, ya estamos aquí en la entrevista y el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Jesús Escudero. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. Un placer estar aquí, muy agradecido, muy contento de Oye, poder. como siempre, un placer escucharte, un placer estar aquí contigo, con la licenciada Lisbeth Vidal. Oye, Jesús, platícanos, estaba leyendo toda tu semblanza, muy interesante, egresado con la especialidad de comunicación del Instituto Politécnico Nacional, más de 10 años de profesional en la industria de las TIC, de las técnicas de la información en la comunicación, más de 15 años ya de empresario, ya esas canas ya son por los últimos 15 años de empresario. Sí. Platícanos hoy que estuviste, oye, y aparte que somos colegas de estar con el maestro Miguel Ángel Cornejo. Sí, entonces es de buen pensamiento. Es de buen pensamiento. Mi buen Jesús. Gracias, Adelante, platícanos, ¿a qué te dedicas hoy? ¿Cómo está la empresa y a qué estás dedicando tu tiempo? Fíjate, Álvaro, que hoy me dedico más a temas que tienen que ver con la salud y el bienestar. Precisamente por esta trayectoria como empresario, digamos, tradicional, he podido vivir en carne propia todos los problemas que se derivan del estrés y de toda esta vorágine en la que los empresarios nos encontramos. Y yo padecía mucho de muchas enfermedades, dolores, achaques, tú sabes. Y entonces, a la par, empecé a buscar precisamente derivado de todo lo que aprendimos con Miguel Ángel Cornejo, pues a hacer una introspección, cómo manejar el estrés, cómo tener mejor salud, y empecé a adaptar y adoptar prácticas de salud, y ahora pues me dedico a compartirlas también con la familia. Ahora tengo un emprendimiento en la nueva economía digital, entonces estoy más metido en cuestiones de salud y bienestar. Platícame, por favor, Liz. Claro, y fíjate que lo que acabas de comentar es importante. Normalmente el dueño del negocio, los socios de los negocios, en esta preocupación por mantener a la empresa, muchas veces se olvidan de ellos, ¿no? Parte importante de lo que dicen los psicólogos empresariales es que toman las decisiones solos, finalmente entre que son proveedores y que toman las decisiones solos, entonces empiezan a somatizar esta parte en enfermedades. Y creo que esto que dices de buscar el bienestar, buscar la mejor calidad de vida para el director general, para el socio, finalmente sí tiene que tener una repercusión, porque si no, pues no puedes transmitirlo, o inclusive muchas de las empresas, hay una estadística en México y en muchos países en donde el principal número de suicidios viene de los hombres.
en ese sentido, al no poder o al entrar en crisis, ¿no? Esta parte que la gente entró, inclusive muchos empresarios en depresión por la pandemia. Entonces, creo que es importante también que reconozcamos que necesitamos buscar un bienestar, pues para estar también bien en las empresas. Entonces, en este sentido, Jesús, ¿qué es lo que tú manejas en estas aplicaciones de forma directa? Gracias, Liz. Fíjate que como empresario tuve que aprender a leer los estados financieros y hacer todos estos análisis verticales, horizontales, analizar tendencias, todo ese tema, pero también me di cuenta, Liz y Álvaro, que los estados financieros no te dicen precisamente cómo está la calidad de tus relaciones, no te dicen cómo está la calidad de tu salud, etcétera. Entonces tuve que ir implementando otro tipo de estrategias. Hoy yo soy un estudiante y un practicante de la filosofía de la salud preventiva y correctiva, pero desde un punto de vista natural. Soy muy renuente, digamos, a cuestiones de farma, a menos que de plano no haya otra, entonces sí nos vamos por la farma, pero soy más holístico, más de estar con acupuntura, más de estar con masoterapia, quiropraxia y algunas otras prácticas que he ido adoptando. Yo trabajo mucho y practico mucho una metodología que se llama salud evolutiva. La salud evolutiva está fundamentada en 3 pilares: el movimiento, el alimento y el suplemento. Entonces tenemos ahí el acrónimo MAS. Movimiento se refiere al ejercicio. Sabemos que no hay un organismo sedentario saludable. Entonces hay que estarnos moviendo, hay que estar haciendo ejercicio. En el caso de la alimentación, lo que nosotros proponemos es que tú te alimentes precisamente con alimentos y no con productos. Si lo que tú comes viene en una caja, en una bolsa, en una lata o en una botella de vidrio, estás consumiendo productos y deberías de eliminar en la medida de lo posible. Entonces, come lo que te da la naturaleza, de preferencia en su forma precisamente natural. Y luego, claro, y ahí me voy a permitir interrumpirte, Jesús, porque recordemos que también, pues, nuestro sistema digestivo es el segundo cerebro. Entonces, si cuidamos el primer cerebro, hay que cuidar el segundo cerebro, que es lo que te va a mantener, pues, de aquí hasta los años que sigas. Entonces, adelante con el tercer paso, por favor. Fíjate que el tercer paso tiene que ver con los suplementos. ¿Por qué? Porque aun cuando hoy me dijeran que consumen productos naturales, como pueden ser frutas o verduras, sabemos que ya la fruta no se madura en el árbol. La fruta se madura normalmente en la bodega. Entonces ya no tiene todo el contenido nutricional que debería tener y que tenían nuestros abuelos, porque la está cansada, porque no se madura en el árbol, porque tiene muchos químicos con los cuales, ya sabes, fumigan o hacen que crezcan estas frutas y verduras. Entonces todo eso va dejando y va creando huecos, vacíos nutricionales. Entonces no estamos consumiendo la misma cantidad de vitamina C en las naranjas y en las piñas que hoy consumimos, no estamos consumiendo la misma cantidad de potasio que consumían nuestros abuelos en los plátanos que hoy consumimos. Entonces todos esos vacíos los cubrimos precisamente con la suplementación. El programa de salud evolutiva ahora ya tiene una versión 2.0, ya estamos incluyendo incluso el ayuno intermitente y todos estos temas de autofagia y de cetosis en el cuerpo para que tú entrenes a tu cuerpo a que agarre el combustible de la grasa, de las reservas de grasa que tenemos, y no que esté agarrando la energía del azúcar que tú le estás dando a la hora de que te alimentas. Así es que son algunas de las prácticas que yo he adoptado. Asimismo, respiración, meditación, relajación, caminar descalzo, por ejemplo, en el pasto, en la tierra. Todo este tipo de cosas te van a dar un beneficio mayúsculo a la larga. Jesús, yo te quisiera preguntar, siendo una persona absolutamente sedentaria, Ajá. O sea, trabajo, todo el día me estoy moviendo, pero mi actividad es sedentaria realmente, ¿no? Y si trato de hacer algún ejercicio, ¿qué es lo primero que le invitarías tú a la gente, a una persona, a un empresario normal, que su vida es desayuno, come y cena normalmente fuera? Y fuera de horarios y también. Fuera de horarios. O sea, que es el principal problema de los empresarios. Porque la realidad del tema es que es bien bonito. A ver,
tú lo que nos comentaste ahorita, Jesús, en primera instancia, es una persona absoluta con una disciplina correcta. Y la realidad del tema es que no se es así por alguna causa la que quieras inventar, porque todas las causas se pueden corregir. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Tú qué es lo primero que le dirías a una persona? Oye, ¿qué es lo que debe de cambiar uno? Muchas gracias, Álvaro, por la pregunta, porque me permites justamente hacer este comercial. Nosotros nos dedicamos, entre otras cosas, a incrementar el nivel de conciencia de las personas en cuanto a su salud. Muchos de mis amigos empresarios, al estar en el gremio empresarial, tengo muchos amigos empresarios que me dicen, es que yo no puedo porque no puedo dejar ir a la oficina y tengo juntas y tengo llamadas de trabajo y tengo un montón de cosas. Pero, ¿qué crees, Álvaro? Que cuando la persona colapsa, ya sea por un accidente cerebrovascular o por un preinfarto o un infarto o alguna de estas cuestiones, se pueden pasar 2 y hasta 3 meses en el hospital y te digo una cosa, la empresa sigue funcionando. Así es que lo primero que yo les invito a los que nos están escuchando, a todo tu auditorio, a todo tu público, es que hagan un diagnóstico, se hagan un diagnóstico para que tomen conciencia de la situación en la que están. Y a partir de ahí, entonces, empiecen a adquirir, digamos, ejercicios muy simples. El simple hecho de caminar 30 minutos a un paso constante, ya te empieza a mover todas las articulaciones, sí, los músculos, etcétera. Claro, y en este caso, Jesús Escudero, Jesús con Z, te vamos a localizar en TikTok, en de.health.warrior. Igual en Instagram, sí, de .health.warrior. Ajá, entonces ahí lo pueden encontrar, lo comentamos porque recordemos que este es un programa de radio, entonces si tú nos vas a escuchar en Spotify porque se queda grabado el programa, ahí es donde puedes encontrar a Jesús Escudero. Y lo acabas de comentar muy bien, Jesús, de repente traemos este estigma de no me gusta caminar, no me gusta correr, sin embargo, a lo mejor tienes que elegir una actividad, la que a ti te guste, tal vez bailar, tal vez te vas a hacer a caminar con tu perro, a lo mejor vas a buscar irte a caminar a la playa, dependiendo del estado donde estés, entonces buscar algo que te mueva. Creo que eso es lo importante, o sea, creo que parte del problema es que de repente buscamos las actividades que no nos gustan y entonces pues es muy fácil en 15 días decir no, lo mío no es correr, lo mío no es caminar, lo mío no, entonces elige una actividad con movimiento donde tú te sientas tranquilo, a gusto y eso te ayude, ¿no? En ese sentido también creo que nunca es tarde para empezar con la salud, no importando el tipo de empresario que seas, porque es cómo te quieres ver al final de tu vida. A lo mejor yo como me quiero ver de aquí en 20 años o en 30 años, no tengo que esperar a que pasen esos 20 años para empezar a hacer algo, tengo que empezar a hacerlo hoy. Y en ese sentido también, esta parte de lo que tú dices, recordemos que la mujer empresaria tiene un doble efecto. La mujer empresaria cuando entra en un tema de menopausia, ya sea natural o porque ha tenido alguna operación, ya sea de ovario, ya sea de matriz, entra en otro estado físico. Inclusive hay un estudio donde el cerebro del hombre se deteriora menos que el cerebro de la mujer a raíz de que entra en la menopausia. Es más, por cada mujer que sufre, por cada hombre que sufre Alzheimer, hay 2 mujeres que sufren Alzheimer derivado del deterioro cerebral. Es un dato terrible, de cuando la mujer entra en menopausia. Entonces, si eres mujer empresaria, también tienes que cuidarte en esa parte, porque aparte de si fuiste mamá y todos estos cambios, entonces no esperes esos 20 años o esos 30 años para empezar a hacer algo. Creo que hoy tienes que empezar y a lo mejor, como bien decías, a lo mejor qué bueno que tú ya estás en todo este contexto, pero empezar por algo siempre para irlo continuando. Jesús, a mí en lo personal me parece que tu parte de haber transcurrido como empresario y hoy estar dedicado a esto te ha llenado de un placer especial. Absolutamente, absolutamente. Tu vida cambió en lo personal y en lo físico. Es correcto, y en mis relaciones, porque entre mejor te sientas, Álvaro, entre mejor tú vivas tu vida, vas a armonizar con todo tu entorno y eso es tu relación, es tu familia, tu sociedad. Yo siempre lo he dicho que hay que ser lo suficientemente egoísta para quererse.
Sí. Porque si no te quieres a ti mismo, no puedes querer a los demás. No puedes y tampoco entregarte de la mejor forma a todos. Jesús, voy a cerrar, pero quisiera nada más estar contigo. ¿Dónde te podemos contactar? Si alguien quisiera contactarte, lo quiero de viva voz de tu parte. Pues mira, me pueden encontrar en Instagram como @de.health.warrior, de Health Warrior, pero con puntos intermedios. ¿Correcto? También en TikTok me pueden encontrar así, y les dejo mi número, es el 56 1860 05 47. Quisiera nada más decirles que, para que se queden con esto en la mente los que nos están escuchando, nosotros somos los cuidadores naturales de nuestra propia salud. No son los médicos, no son los medicamentos, somos nosotros los cuidadores naturales de nuestra propia salud. Si nos repites tu número, porque lo van a poner en el cintillo del programa de YouTube, si nos lo repites, por favor. Con mucho gusto, Liz. 56 1860 05 47. Perfecto. Pues ahí te podemos contactar, podemos hacer algo. A lo mejor posteriormente, si tú nos los permites, te invitaremos, porque esta parte que es personal para el empresario, de repente también hay que transmitirlo a la gente que colabora con nosotros, y entonces ver qué propuestas tienes para esta parte de los grupos, ¿no? De directores generales, de colaboradores. Haremos un programa enfocado a, pues, la parte de el talento, ¿no? El recurso humano en las organizaciones. Yo te agradezco, Jesús. Te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros. Yo voy a ser tu primer seguidor, ¿eh? Fíjate que me comprometo. Está grabado, Jesús. Me comprometo y está grabado. Gracias, Álvaro. Gracias, Liz. Un placer haber estado con ustedes. Y sé que voy a hacer un gran reto. Claro. Y bueno, ahí cerrando, Jesús, recordemos que también este tipo de empresas, por los servicios que prestan, causan impuestos. La parte de las redes de mercadeo también se tributa, ya sea que seas un distribuidor independiente, ya sea que seas un cliente, o ya sea que seas esta parte de que hayas logrado ya un rango, y en ese sentido hay que tributar. Entonces, también acércate al profesionista que te pueda ayudar, porque no significa que porque entres en esta red de mercadeo no haya que pagar impuestos. No. Entonces, acércate como siempre a un profesionista, y para eso está BPS, y pues agradecerte tu participación. No, y también las normas, hoy las normas como la 035 y la 030 están también muy, muy intensas. Y bueno, qué gusto, vas a hacer otro más de mis testimonios, mi querido Álvaro. Así va a ser, tenlo por seguro, y a todos nuestros amigos les recordamos, toda la cadena de suplementos alimenticios y todo esto, como bien menciona Liz, adicional a que nos da salud, pues también da impuestos y también se le paga al fisco. Y así que esta sonrisa que tiene Jesús la tiene porque ha cumplido con sus obligaciones. Jesús, nos veremos en próxima fecha, ya teniendo un nuevo paciente contigo. Un fuerte abrazo, amigo. Saludos. Gracias. Vamos a un corte, amigos. Regresamos con BPS News, noticias desde otra perspectiva. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Soy Lisbeth Vidal, socia directora de BPS. Somos una firma cuyos principios éticos son la piedra angular de nuestros procesos y estrategias. La honestidad, confianza, lealtad, profesionalismo, trabajo en equipo y actitud de servicio han regido el día a día en BPS por más de 37 años. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva.
Noticias, el día a día con BPS News. Ya estamos aquí de regreso, estamos comentando aquí con Liz y con la gente noticias que hay del mercado, noticias que son interesantes y hay muchas noticias que se van a desprender de los cambios de estos últimos días, se van a desprender terriblemente de lo que ahora ya está resolviendo la Suprema Corte de Justicia respecto de la parte del Plan B y de lo que se ve que va a ser la perspectiva para los próximos meses en materia de todas las leyes que se aprobaron. No voy a cuestionarlas, no es el tema, pero que van a venir a un gran problema de carácter litigioso en materia de si se cumplieron los procesos constitucionales o no. Y esto va a llevar a que se va a distraer, porque todo esto llega antes de la aplicación del próximo año del presupuesto de egresos. Y cuando digan, a ver, la Suprema Corte requiere dinero, ¿qué creen que va a pasar? Venga un recorte. Y esto va a ser muy importante. Todo tema que vemos en la vida diaria, repercute desde el punto de vista fiscal. El tema que ustedes quieran, entrando a las discusiones políticas, etcétera. Y bueno, Liz, quisiera comentarte un punto que sigue siendo, y aquí está como uno de los puntos que más le preocupa al SAT y sale en las páginas del SAT, que son correos falsos, que a la gente le siguen llegando correos diciendo, abre este correo, es de terminación SAT.tal, y resulta ser que son correos falsos y te meten virus, te meten gusanos, ¿no? Creo que se llaman, y eso te hace daño en tus sistemas electrónicos. Liz, yo te quisiera preguntar, porque tú lo vives a diario, tú tienes todo un equipo de gente en BPS que estás dirigiendo y llevando como siempre al éxito, todo ese equipo de BPS que tú tienes de gente, pues ha de recibir, o a lo mejor los clientes reciben, pero solo podemos recibir comunicación del SAT por vía buzón electrónico. Y hay unos correos que te llegan, ¿o qué se hace? Sí, de repente llegan unos correos que son invitaciones, pero ¿qué es lo importante? Antes de que sea el SAT, recordemos que la parte de seguridad en tecnología de la información, Álvaro, nos habla de que no abras ligas, no abras documentos, no recibas correos de fuentes desconocidas. Entonces, si tú no eres el que recibe las facturas y te llega un correo que dice, ya te llegó tu factura, tienes 72 horas para abrirla. De esa me llegan 10. Pues por chismoso y la abres, pues entra el virus. Entonces, si tú no eres el que ve las facturas, pues bloquea esa dirección porque pues, ni siquiera te tendría que llegar a ti. ¿Lo entendiste, Dani? Segundo, si estás pidiendo que te llegue una factura a tu correo del trabajo, pues también estás mal porque el correo de tu trabajo no es para que te lleguen ese tipo de situaciones. Entonces, creo que lo importante es siempre fijarnos en quién nos está enviando ese correo. Ahora, ¿qué hacer, Álvaro? Porque es complicado. Cuando vemos algo de una autoridad, pues siempre, inmediatamente te nace querer saber si es algo serio. Claro, pero si tienes a tu contador, pues dile, oye, revisa, ¿no? Hablan a BPS y nos dicen, oigan, llegó algo, revisen en el buzón tributario o revisen en el buzón del IMSS y entonces verificamos si hay algo. Entonces, creo que esa sería como la primera práctica. Y la segunda práctica es que el SAT tiene dentro de su página un listado de correos apócrifos. Exacto. Entonces, yo que te diría, a lo mejor que con tu persona de sistemas le digas, oye, todos estos correos, pónmelos que queden bloqueados. Obviamente esta lista se va actualizando, hay que hacer esa actualización a lo mejor cada mes, cada 2-3 meses, y entonces de entrada proteges, y segunda, si te llega, la verdad, bórralo de inmediato, y si tienes duda, pues vete a tu buzón tributario, vete a tu buzón de seguridad social. Si no hay nada ahí, finalmente quiere decir que el acto de la autoridad pues no procede. O sea, quiere decir que el buzón tributario es donde realmente debemos de verificar si hay algo. Sí. Si no llega en ese buzón tributario un mandato, una invitación o cualquier situación, pues todo lo demás ni para qué ver. Exacto, y ten mucho cuidado, sobre todo cuando te llega, abre viene una liga, viene un archivo en sí, viene un archivo en RAR, viene si tienes duda,
verifica aquí y entonces te llevan una liga. Entonces, esos correos pues finalmente son de hackers y entonces puedes secuestrar tu información, entonces tener cuidado. Y hablando de esto, Álvaro, fíjate que pasando otra noticia, en los últimos 15 días han estado llegando, sí, unos correos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. ¿En qué sentido? En el sentido en donde te mandan una invitación a que pagues, porque ellos en su dato ponen, estimamos que las diferencias que adeudas, y te ponen una relación de diferencias desde el 2018 hasta el 2022 de impuestos sobre nóminas. Haciendo un análisis, primero nos sorprendió que llegaron a las empresas más cumplidas, fueron los primeros que recibieron estas invitaciones, pero ahorita ya le está llegando a todos. Si tú tienes un trabajador, te va a llegar que debes impuestos sobre nóminas de la Ciudad de México del 2018 al 2022. Pero encontramos también en este análisis, y al menos la Asociación Mexicana de Contadores Públicos encontró que la base que está tomando la Secretaría de Finanzas son las liquidaciones del IMSS. Toma las liquidaciones del IMSS, toma el salario del IMSS y entonces te finca las diferencias, lo cual pues está totalmente incorrecto, porque pues las bases del IMSS son unas y las bases del Código Financiero de la Ciudad de México son otras, y en la mayoría de los casos quien ha pagado bien el impuesto, Álvaro, pues no tiene diferencias. Entonces, ¿qué se está recomendando? Hacer un escrito, haces tu análisis. Si no debes, si debes, pues yo te invitaría a que pagaras. Primero, si debes, corrige tu situación. Corrígela, porque no hay multa. Esta es como una invitación, entonces corrígelo, pagas, no hay multa ni nada. Pero si no debes, tendrás que hacer un escrito poniendo qué es lo que estamos recomendando, poner la base del impuesto, poner el impuesto causado, el impuesto que pagaste, la diferencia va a ser 0, y este escrito se mete por vía electrónica, ¿sí? Ahí mismo donde tú presentas tu declaración del impuesto sobre nóminas, se ingresa esta respuesta a esta invitación que está llegando. Entonces, si te está llegando, no te preocupes, está haciendo una invitación masiva, no es que no es que te hayan detectado algo, y entonces dale la atención oportuna para efecto de evitarte cualquier otro acto de autoridad. Recordemos que los abogados siempre nos han comentado y que si es una invitación, pues no se atienda. Pero en este caso, la verdad, yo sí te diría, ve, y si, porque ¿qué ha pasado? También hemos encontrado empresas que, oye, ya cuando hice el análisis, se me olvidó meter cuando pagué unos finiquitos, pero a lo mejor es un mes o 2 meses, entonces les decimos, paga tu diferencia, no hay problema. Entonces, pues atiéndelo, revisa tu información, pero que sepas que no es directo a tu empresa, es una invitación masiva que está llegando a toda la ciudad. Obviamente estamos de aquí al año que viene en épocas electorales, y entonces lo que el gobierno local y federal necesita, pues son recursos, Álvaro. No sé por qué dices eso, pero lo que sí quiero entender de tu mensaje, Lisbeth, es que hay una fiscalización permanente, y esa fiscalización permanente puede ir en 2 vertientes. Una, cuando te mandan una diferencia definitiva, encontrada, o algo que va objetivamente. Pero hay otras de que pues ahí mando la invitación, la llamada misa, y les digo a todos que de entrada sé que se están portando mal, o a todos aquellos que en los últimos 5 años se hayan portado mal, los invito a que pasen a persinar. Sí, claro. Aquí en la parte de la fundamentación y motivación, los abogados han encontrado que esta invitación pues está incorrecta, ¿no? Es incorrecta. Es incorrecta, y aparte quien la esté emitiendo tampoco tiene las facultades. O sea, hay una serie de irregularidades legales. Sin embargo, pues ahora sí que yo te diría, revisa tu información, y si no debes nada, pues puedes Pero optar. Qué triste, ¿no? Qué triste que la autoridad haga uso de sus facultades para asustando, claro, o amedrentando. Eso sería mi explicación. Pero ellos dirían, te estoy invitando a que te revises. Claro, fíjate que ha sido una mecánica que a la autoridad le ha funcionado, Álvaro, en esta parte de la invitación. Yo retomaría lo bueno, porque pues nosotros no vamos a poder cambiar cómo funciona la autoridad, salvo que nos causaron daño y entonces ingresar algún recurso. Pero si no es así, pues finalmente si tú cumples y si tú estás bien, pues seguir con esa práctica, que es lo que yo recomendaría. Entonces, lo que importa es, si tú has cumplido de una forma adecuada, no vas a tener problema. Exacto. Pero siempre el hecho de que sientas
una vigilancia encima de ti que no es de una forma legalmente correcta, claro, genera una molestia. Es una molestia, claro. Pero tienes toda la razón. No hay nada más como estar bien persinado, haber alimentado correctamente tu trabajo, hacer bien las cosas y entonces pues manden lo que manden, pues lo vas a tener que responder. Exacto. ¿De acuerdo? Pues el tiempo se nos acaba. Pero si vamos empezando. Esperemos que la próxima semana pasen un feliz 10 de mayo quien tenga a su mamá o lo que vaya a hacer. Entonces, pues, deseándoles lo mejor y estaremos aquí ya la próxima semana, tal vez tratando el tema de PTU, que en este mes hay que pagarlo, Álvaro, entonces estaremos viendo este tema el próximo viernes. Me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos despedimos, señores, les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden, estamos aquí a través de todas las redes sociales, Buró Profesional, estamos en Spotify, escuchando cualquiera de nuestras cápsulas. Y recuerden al 55 70 10 6987. Se despiden la licenciada Lisbeth Vidal López y su servidor y amigo Álvaro Cordón Álvarez. Nos vemos en el próximo programa de VPS News. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. VPS, tu aliado en los negocios.